por su sintonía. Ahora sí. Perfecto. Buenas tardes, doctor Fernández. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Radamés. ¿Y usted cómo está? Aquí vamos, aquí vamos. De verdad que gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este encuentro, en esta plataforma, sobre todo para conversar sobre un tema tan importante, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, como es esta pandemia. Y en ese sentido me permito dar inicio a la actividad, sobre todo porque como contamos con tiempo limitado, a raíz de la plataforma que estamos utilizando, un encuentro de aproximadamente 55 minutos a una hora. Quiero dar un saludo a todas las personas que están sintonizando, especialmente a la membresía de Ángel, tan fiel, sobre todo de que da seguimiento a todos los pasos que nosotros damos y colabora en ese día a día para aportar nuevas respuestas para un futuro mejor. De igual manera, las personas que se están integrando ahora, vemos una muy buena cantidad de visitantes que están sintonizando. Y de verdad que, señor presidente, para nosotros es un honor contar con usted aquí, sobre todo en esta plataforma, para conversar sobre la pandemia. En ese sentido, nosotros hemos preparado una pequeña guía de contenido, la cual quisiéramos agotar con usted y que incluye un espacio para preguntas y respuestas. En ese sentido, dentro de los temas que quisiéramos abordar con usted para conocer su visión, sobre todo también dentro de su rol de candidato presidencial para estas próximas elecciones, tenemos varios temas. El primero es el impacto de la pandemia en la economía dominicana. De igual manera, la evaluación de las medidas económicas, institucionales y sanitarias que hasta la fecha se han ido adoptando. El tema de las elecciones, todo el proceso electoral, de igual manera, puntos claves a ser incluidos en un futuro plan de retorno, de recuperación de esa economía. De igual manera, también aprendizajes a nivel internacional y, por último, un mensaje a esa juventud dominicana y, sobre todo, cómo nosotros podemos convertirnos y ser catalizadores de ese pensamiento y ser multiplicadores de respuestas y poder colaborar con la mejora de toda esta situación. O sea que, bienvenidos, doctor Fernández. Gracias, Radamés. Gracias por tan gentil invitación. Y para mí un honor siempre poder conversar con ustedes en Ángel y con todo el público que le sigue. Así que para mí, insisto, es siempre de mucho honor y muy gratificante el poder sostener estos diálogos con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Fernando, vamos a hacer un análisis y la idea es más que una entrevista, no es una entrevista, es un pequeño conversatorio con relación a toda esta situación, de ver cómo desde su plataforma, de su candidatura presidencial, cómo visualiza, cómo analiza, cuáles son sus perspectivas con relación a esta situación. Y de primer tema tenemos el impacto de la pandemia en la economía dominicana. Recientemente vimos un reporte que emitió la Fundación Global con relación, y particularmente el Observatorio Político Dominicano, con relación al impacto en la economía de esta pandemia. Si puede contarnos un poquito, porque abarca tema del turismo, el tema de la seguridad alimentaria, el sector fiscal, el sector informal, entre otros. Conversemos un poquito con relación a esas propuestas, ese análisis que ya se ha realizado. Bueno, antes que eso, cada mes hay que tratar de contextualizar el fenómeno de la pandemia, ¿verdad? Claro. Es una crisis de múltiples dimensiones. Primero, tiene un carácter global, lo que quiere decir que no es una cosa exclusiva de la República Dominicana, tiene un carácter que trasciende lo nacional. Segundo, es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social, donde lo fundamental se reflejaría en el tema alimentario y ocurre dentro de un contexto político electoral en la República Dominicana. Tiene múltiples dimensiones. En el aspecto económico que usted dice, como punto de partida, no cabe duda de que nuestra economía, como todas las economías hoy día, bajo el impacto de la crisis sanitaria, se encuentran severamente impactadas. En el caso nuestro, yo diría que los sectores generadores de divisas están sensiblemente, severamente afectados. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector turístico, el cierre de los hoteles, pero que afecta a bares, restaurantes, que afecta a los proveedores de vegetales, de frutas, de carne, de leche. Es decir, hay un conjunto de sectores que están vinculados al turismo que se ven hoy día muy sensiblemente afectados.
¿Cuánto representa eso para la economía dominicana? Unos 7.500 millones de dólares. Por tanto, muy significativo. Otro sector, obviamente, es el que está relacionado con el sector exportador tradicional, los productores de café, de tabaco, de cacao, de azúcar, etcétera, y el sector de zonas francas, que también en estos momentos se encuentran virtualmente paralizados. Eso representa para la economía dominicana unos 13.500 millones de dólares. El otro factor es el de las remesas. Y obviamente los dominicanos en el exterior están fundamentalmente en los Estados Unidos, en España y en Italia. Tres áreas que han sido también devastadas en forma dramática, siendo hoy día Nueva York, donde está la mayoría de los dominicanos en el exterior, el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Eso ha implicado en Nueva York la paralización de la economía y por tanto muchos compatriotas que trabajan en supermercados, en bodegas, en taxis, en estaciones de gasolina, en restaurantes, hoy día virtualmente han pasado a la lista de los desempleados. Y por consiguiente hay que suponer que no estarán enviando a sus familiares, allegados, amigos aquí, las mismas cantidades que antes enviaban, si es que la pueden hacer. Y eso representa en estos momentos para la economía nacional unos 7.000 millones de dólares al año. Por consiguiente, entre el turismo 7.500, remesas 7.000, hay 14.500. Y usted toma el caso de zonas francas y otros sectores 13.000 y pico, estamos hablando de que por lo menos hay 27.000 millones de dólares ahí que están siendo comprometidos. La economía dominicana requiere de unos 30.000 millones de dólares al año para que se mantenga el equilibrio y la estabilidad cambiaria. Por lo tanto, estamos ya empezando a sentir cómo la economía se deteriora debido a la insuficiencia de ingresos de dólares a la economía nacional. Entonces, estos son los temas preocupantes, ¿verdad? Son temas que realmente son los cuales tenemos que meditar, porque sí van a deteriorar la estabilidad que hemos tenido durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo resolver ese tema? ¿Cómo poder resolverlo? Bueno, indudablemente que será cuando podamos reactivar el funcionamiento normal de la economía dominicana, que estará en coordinación con la reactivación de la economía a nivel mundial. En el corto plazo, sin embargo, yo pienso que la solución está en el ámbito global. Tiene que darse sobre la base de los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que responderían con un paquete de medidas en el marco de una estrategia global de reactivación de la economía mundial. Eso pasa por el G20, pasa por el G7, pasa por el G2. Es algo en lo que China y Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo. Y sobre esa base se crea un fondo global de recuperación económica mundial, donde a la República Dominicana inevitablemente tiene que tocarle algo en el sentido de que es parte de esa estrategia global. El Fondo Monetario Internacional tendría que venir con recursos a la República Dominicana, tal como lo hizo Radamés en el año 2009, cuando estaba en la presidencia de la República y estábamos pasando por la crisis financiera global que generaba más o menos efectos parecidos a los que tenemos con la pandemia. El Fondo Monetario le presentó al gobierno dominicano 1.500 millones de dólares con la finalidad de que el gobierno gastara esos recursos, con lo cual mantenía una política de estímulo al crecimiento económico nacional. Así lo hicimos. En el año 2009 fue el momento en que la economía dominicana se vio más afectada por la crisis financiera global. El año anterior, por ejemplo, en el 2008, habíamos crecido como 7,5% en el 2008, el año en que se produce la quiebra de Lehman Brothers y empieza la crisis financiera. Al año siguiente, en el 2009, descendimos a 3,5%. Entonces, cuando viene el fondo con los 1.500 millones de dólares de oferta para que el gobierno gaste, el gobierno aceptó esos fondos, esos recursos del Fondo Monetario, y al año siguiente crecimos un 11%. En el año 2010 repuntó a un 11% como consecuencia de una política de estímulo al crecimiento
sobre la base del incremento del gasto gubernamental. Es decir, que eso ha dado resultado. El resultado es que la única política que realmente contribuye a una rápida reactivación de la economía tiene que ver con el incremento del gasto público. Y como no hay recursos suficientes a nivel interno, eso tiene que ser concedido, tiene que ser provisto por los organismos multilaterales donde el Fondo Monetario juega un papel central, pero igual el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Presidente Fernández, de la mano con eso que usted menciona de los organismos multilaterales, de Sí, igual manera los organismos internacionales precisamente juegan un rol de altísima importancia y en ese sentido la Organización de las Naciones Unidas, usted se ha referido en varias ocasiones de que se hace más que imperativo la convocatoria a una cumbre virtual en ese sentido. ¿Qué, qué debería de plantearse ahí? Y sobre todo, ¿qué nosotros debemos como República Dominicana esperar o solicitar ante una cumbre de esa naturaleza? sí, yo pienso que en algún momento, Radamés, tiene que inevitablemente producirse una asamblea general virtual. La gente no podrá venir a la sede central de Naciones Unidas en Nueva York, siendo el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Físicamente es imposible. Pero así como estamos usted y yo conversando ahora por la vía virtual, pues obviamente lo pueden hacer los jefes de Estado y de Gobierno conectándose a Naciones Unidas. Ahí se podrá escuchar lo que cada jefe de Estado o de Gobierno en representación de su pueblo soberano espera que la comunidad mundial pueda proveer en combinación con recursos nacionales y poder entre todos superar la situación de crisis actual. Es la única forma. Ahora, la Asamblea General no ejecuta. La Asamblea General simplemente recibe la Claro. información y contribuye al diseño de la estrategia global. Y con ese diseño de la estrategia global, ya organismos que sí inciden enormemente en definir el curso de la economía mundial, como es el caso del G20, donde tenemos 3 países latinoamericanos que son miembros plenos del G20. El caso, por supuesto, de Brasil, México y Argentina. En el ámbito de América Latina, tiene que darse una reunión del CELAC, ¿no? CELAC. El CELAC como organismo que representa a los 34 pueblos de América Latina y del Caribe. La comunidad de estados de América Latina y Caribe, CELAC, requiere de un encuentro, de una cumbre de sus líderes nacionales para ver como región el cómo podemos, ¿verdad?, incrementar la capacidad de obtención de recursos en el plano nacional, en el plano global. Si yo voy como República Dominicana solo, tengo menos posibilidades que si vamos como el bloque latinoamericano, porque vamos a negociar en conjunto. Entonces, por eso es importante que el bloque regional también pueda reunirse. Entonces, de ahí tiene que salir un fondo global que se ejecuta de manera coordinada y que debe tener un propósito de cooperación y de solidaridad, ¿verdad? Dentro del conjunto de medidas que pueden tomarse, por ejemplo, está condonación de deuda a los países más débiles, reducción de intereses, eliminación de moras, por ejemplo. No todo tiene que ser que te entrego recursos, pero también te quito cargas del pasivo. Puede ser reprogramar deudas y puede ser concesión de nuevos créditos en condiciones blandas o créditos concesionales. Es decir, hay múltiples herramientas o instrumentos que permiten a estos organismos facilitar el retorno a la normalidad económica de países con economías emergentes. Presidente Fernández, usted mencionó precisamente ahora el término volver a la normalidad. Sin duda alguna, toda esta situación ha hecho que el mundo cambie y obviamente la República Dominicana incluida. Usted mencionó cómo estamos aquí interactuando de manera virtual y hay ciertos elementos en cuanto a la mano de obra, como lo ha sido el teletrabajo. Hoy en Sí, día el teletrabajo, que actualmente no lo tenemos regulado en la normativa laboral vigente, que ya data de 28 años, que se han presentado diversos proyectos de ley ante el Congreso Nacional para regular el teletrabajo. ¿Cómo visualiza usted que pudiera ser el futuro del trabajo? Porque se adelantó, ese futuro del trabajo se adelantó, lo esperábamos quizás para la próxima década, pero ya ante esta situación global ha tenido que agilizarse ese proceso. ¿Cómo visualiza usted
y dentro de su programa de gobierno, cómo visualiza al teletrabajo y nuevas modalidades de trabajo. Bueno, sin duda alguna que fruto del desarrollo de la tecnología, sobre todo las comunicaciones, el teletrabajo ya es un fenómeno que existe, ¿no? Sobre todo en países desarrollados, hace tiempo que esto viene ocurriendo. Y es simple y llanamente un ahorro en costos, o sea, las empresas lo han asumido porque se ahorran el tener que alquilar un local, se ahorran tener que asumir el costo de transporte, es decir, con una reducción de costos generan una maximización de las ganancias y por tanto prefieren la utilización del teleworking, como le dicen en inglés, ¿verdad? El teletrabajo. Ahora, esta pandemia que nos ha obligado a tener que utilizar estas tecnologías, ahora nos estamos haciendo más diestros en el manejo y nos estamos familiarizando y hasta nos está gustando, porque ahora hablamos con gente que está por España y de repente la tenemos aquí. Es decir, esto realmente hace realidad aquella expresión del comunicólogo canadiense, Marshall McLuhan, que llegó a pronosticar que en algún momento el mundo entero sería una gran aldea global. Es una aldea. Ya hablamos con africanos, ya hablamos con gente en el Medio Oriente, en tiempo real, como se dice ahora, en tiempo irreal, que da la impresión de que hay un tiempo que es irreal, pero bueno, sí, es parte del argot que se utiliza en este ámbito tecnológico. Es evidente que vamos, digamos, en el área de servicios, sobre todo, a utilizar más la parte del teletrabajo. También, obviamente, a diferentes modalidades, pero el mundo avanza en el ámbito del trabajo hacia la automatización. Cada vez más hay sustitución de fuerza laboral humana por la utilización de los robots y por la utilización de máquinas, etcétera, que permiten la automatización del trabajo. Ese es otro gran debate que va a venir. Ahí se ha instalado, por ejemplo, creo que fue en Holanda en estos días, en una cafetería, unos robots que sirven el café. Entonces los muchachos que trabajaban ahora están peleando porque los robots los están desplazando. Los robots pueden ser más eficientes, pero están quitando empleos. Entonces viene el tema, ¿y de dónde vendrán los ingresos para que la gente siga consumiendo? Y lo que se está planteando es la creación de un ingreso mínimo vital, ¿verdad? Un ingreso mínimo que el Estado tendría que proveer para que la persona desplazada del empleo tradicional tenga capacidad de consumo y la economía pues pueda seguir creciendo. Eso es parte del debate sobre temas del futuro que hoy día están teniendo lugar. Cómo si las máquinas desplazan a los seres humanos, entonces, ¿de qué van a vivir la gente para comprar? Y eso es lo que Jeremy Rifkin ha llamado la economía del coste marginal cero, donde digamos, lo que tiene que ver con los costos de producción van a disminuir. Usted podrá reproducir lo que usted quiere en un 3D printing, ¿verdad? Y usted consuma lo que usted no produce y por tanto es una economía de costo marginal cero. Pero eso es ya la utopía del futuro, ¿verdad? Quizás eso ya no es muy lejos, pero hay que entender que las formas tradicionales del mercado laboral, como todo en el mundo, irán cambiando. Ahora que usted menciona el tema de las formas tradicionales del mercado laboral, nosotros en la República Dominicana tenemos una situación que es preocupante y es en los niveles de informalidad que hay dentro del mercado laboral, que ronda aproximadamente un 50% y que sin duda alguna eso impide que el país continúe desarrollándose. De la mano con eso, y sobre todo como hemos visto que se han adoptado medidas de parte del gobierno central para estímulo a los empleos formales, para mantenerlos y demás, así como también medidas asistencialistas para el tema del caso de empleados informales. ¿Cómo usted plantea que este próximo gobierno que se instale a partir de agosto, si Dios lo permite, con todo el tema de la pandemia, y que podamos ir a unas elecciones seguras y demás, ¿cómo usted plantea que ese reto que tendría el próximo gobierno de enfrentar esos niveles de informalidad? Bueno, el gobierno que venga a partir del 16 de agosto se va a encontrar todavía con el tema de la crisis. ¿Cómo resolver el tema de la crisis? Que es un tema de mayor calibre que el de la informalidad que ya nos viene de antes de la crisis. Claro. El punto de partida tiene que ser cómo recuperar la economía. Ya cuando la economía entre en acción de nuevo, que empiece el proceso de crecimiento a generarse, está el tema de la informalidad como parte estructural de la economía dominicana. Y ahí, como sabemos, de lo que se procura es cómo integrar a la formalidad esos sectores que hoy día no lo están.
Y la forma es expandiendo el concepto de las pymes. Tenemos medianas, pequeñas, y el sector informal estará en las microempresas, el sector microempresarial. Ese sector microempresarial va a requerir de todo el apoyo del Estado en lo que tiene que ver con capacidad organizacional, lo que tiene que ver con acceso al crédito, lo que tiene que ver con adiestramiento. El personal tiene que ser entrenado para que aprendan a desarrollar mentalidad empresarial y, en fin, cumplir con todos los requisitos y condiciones que necesita tener una empresa para operar legal y eficazmente en la República Dominicana. Pero el tema es organizativo, el tema es acceso al crédito, acceso a recursos, adiestramiento para desarrollo de capacidad empresarial, rendición de cuentas, transparencia, ¿verdad? Y que ese negocio efectivamente genere los ingresos para seguir expandiendo y creciendo. Ahí el factor educación va a ser clave. La gente necesita ser entrenada en el desarrollo de una empresa, tiene que ser adiestrada en cultivar capacidad empresarial. ¿Eh? Los mismos criterios valen para un mediano y gran empresario que para un microempresario. Son los mismos criterios de gestión empresarial. Entonces hay mucho de capacitación que tiene que producirse en ese proceso gradual de transición del mundo de la informalidad hacia la formalidad. Presidente, en la República Dominicana, desde sus inicios, nosotros teníamos una industria azucarera. Luego esa industria azucarera fue desplazada por la manufactura, el sector de zonas francas. Luego fue desplazada por la industria turística, sobre todo una industria transversal que dinamiza los demás sectores de la economía. Y hoy que precisamente el año pasado fue golpeada bastante con la situación que se presentó con los turistas y demás, que todo fue una campaña negativa. Sin embargo, ahora la industria turística, como parte de ese encadenamiento a los otros sectores de la economía, ha sufrido un gran golpe con esta situación. ¿Cómo usted visualiza la República Dominicana a partir del próximo cuatrenio, sobre todo dentro de esas pinceladas que usted dio de ese plan de recuperación de la economía y como nosotros como industria turística ha sido la locomotora del desarrollo en las últimas décadas? Entonces, ¿cómo usted visualiza ese plan de recuperación de la economía, sobre todo a industrias que han sido altamente afectadas, incluyendo también zonas francas y sobre todo la producción aquí en el país? Sí, insisto, ese sector vinculado, ese sector de la economía, que forma parte del sector externo de la economía, ha sido el más vulnerable porque se trata de un factor que viene desde fuera hacia adentro de la República Dominicana. Todo eso prueba al mismo tiempo la vulnerabilidad de todo. Es decir, algo que iba tan bien, algo que marchaba tan adecuadamente como el sector turístico o como el sector de zonas francas, de repente se ven interrumpidos. Y ese es un poco el mundo moderno en que estamos viviendo. Hace 3 meses atrás, nadie había oído hablar de la palabra COVID-19. Esa palabra no existía. La palabra coronavirus, que tanta dificultad nos dio para pronunciarla en principio, eso no existía. Hemos entrado en un ámbito que podemos llamar lo inesperado. Nadie esperaba que eso ocurriera. Al ocurrir lo inesperado, estamos en desconocimiento. Vamos aprendiendo en el día a día. Las cosas van evolucionando y usted va aprendiendo, va captando información, va procesando, coloca eso en un marco analítico y va entendiendo. Pero todavía estamos en el marco de la incertidumbre. Nadie sabe. Usted se va a encontrar con que, ¿y cuándo termina esto? Nadie sabe. Se tienen más o menos proyecciones. A mí lo que me da, para responder a su pregunta de qué vamos a hacer con turismo y zona franca, ese sector externo, porque no depende solo de nosotros, ya depende de lo que pasa a nivel mundial. Los turistas vienen de fuera, Claro. las zonas francas llevan sus productos afuera, entonces necesariamente esos mercados tienen que estar en capacidad para funcionar, para que aquí en República Dominicana eso se reactive. Entonces yo digo, algo que vengo observando, Ramos, la crisis de salud a nivel mundial camina a distintas velocidades. Eso no es una cosa como única, eso va como a distintas velocidades. ¿Dónde empezó? Se dice que en la ciudad china de Wuhan,
Eso empezó a finales de diciembre. Ha pasado enero, febrero, marzo y estamos entrando en la tercera semana de abril, ¿verdad? Correcto. Bueno, en Wuhan, en el día de hoy, la gente está empezando a circular normalmente. Lo que indica entonces que habiéndose adoptado medidas drásticas de confinamiento, hoy en esa ciudad donde está el origen del problema empieza a normalizarse. Pero en Nueva York no están por normalizarse ahora. Nueva York está ahora mismo en el ojo del huracán, en el momento más drástico, donde aparece el mayor número de personas infectadas y fallecidas. Y lo mismo en Europa todavía. Aquí en República Dominicana llegó. Y bueno, lo tenemos en el Distrito Nacional, lo tenemos en la provincia de Santo Domingo, está en la provincia de Duarte, ya está en Santiago, está en La Vega, está por Moca, ¿verdad? Llegó hoy un caso a San José de Ocoa. En el sur todavía no ha llegado como con la misma situación de acá. En el este lo tenemos en Higüey, algún caso por La Romana, porque son zonas turísticas, ¿verdad? Claro. Entonces, usted nota esto, donde ha llegado primero a nivel de países son los países del norte desarrollados. Es una enfermedad que primero ha afectado a los países desarrollados, a China, a Corea del Sur, a Japón, a Singapur, a Tailandia, se va a Gran Bretaña, a Alemania, a Italia, a Francia, a España, los desarrollados, a Estados Unidos. Y después entonces viene bajando hacia el sur. Y entonces ya está tocando América Latina. Pero llegó después. Usted no oye mencionar todavía de grandes casos en África. Todavía no se menciona qué está pasando en África. Esta mañana yo me sonreía porque alguien hacía el comentario de que en Elías Piña no hay un solo caso en República Dominicana. Que por qué no copiamos el modelo de Elías Piña. Pero es muy claro el por qué no ha llegado Elías Piña. Porque Elías Piña no está en contacto con el mundo exterior. Y al no estar en contacto con el mundo exterior, para que llegue Elías Piña tiene que ser por contaminación comunitaria. Ya tiene que ser un caso de aquí que se genere y lo multiplique allá. Fíjense, en Haití, país con mucho menos desarrollo que República Dominicana, ha llegado después que en la República Dominicana. La misma lógica, porque Haití no tiene el nivel de integración a la economía mundial que tiene la República Dominicana. Pero otro caso, ¿quiénes son los primeros afectados? Las personas de las clases altas y medianas han sido los primeros afectados. Y eso entonces todavía no ha llegado cuando pasa a los sectores más pauperizados de la población, en los barrios marginados, donde hay condiciones ambientales menos adecuadas que los residenciales de las clases medias. Entonces, todavía esto no termina. Esto está ahora entrando en una segunda fase, donde desde los países del norte desarrollados está entrando a los países del sur en vía de desarrollo, y donde los sectores de más alto nivel de las sociedades ahora empieza a bajar a los de más bajos niveles. Esa es la ruta, esa es la geografía que está teniendo la pandemia y que va teniendo efecto por consiguiente en los sectores económicos. El desarrollo del sector turístico, ojalá podamos en algún momento en el transcurso de este año empezar la reactivación del sector turístico. La reactivación de las zonas francas va a depender de la capacidad de consumo que se tenga en los Estados Unidos. Y esa capacidad de consumo a su vez estará dependiente de que las actividades económicas en Estados Unidos logren reabrir. Si eso reabre, entonces la gente va a demandar los productos y servicios que se elaboran en zonas francas y que llegan al mercado norteamericano. Es decir, nosotros estamos todos en la misma lógica de la integración económica mundial. No hay solución exclusivamente dominicana. Ahora necesitamos una solución de carácter global, y lo global define lo nacional y lo nacional define lo local. Es decir, es una situación inédita, como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de globalización como interdependencia y como integración, hoy lo vemos más claro que nunca. Dependemos de lo que pasa en el mundo. Y la situación de República Dominicana, todo lo que estamos haciendo aquí, que tenemos que hacer, porque los estados tienen que jugar el rol central en la solución de la crisis, pero los recursos disponibles a nivel nacional son insuficientes para la magnitud y la escala de lo que tenemos que enfrentar. Y de ahí entonces viene ese aspecto de lo global, claro, al cual le hemos prestado particular interés y atención desde el primer momento, porque sin esa ventanilla de posibilidades, las cosas serían más sombrías y dramáticas de las que actualmente tenemos. Presidente Fernández, como usted bien dice,
no se puede importar un conjunto de medidas desde un país a la República Dominicana. Cada país tiene su naturaleza, su realidad socioeconómica, hasta sociocultural distinta. Y en ese sentido, ¿cómo usted, en su condición de candidato presidencial para este próximo cuatrenio y sobre todo habiendo ocupado la presidencia de la República ya por 3 periodos, cómo pudiera evaluar las medidas sanitarias, económicas e institucionales que se han adoptado aquí en la República Dominicana hasta la fecha, tomando incluso en cuenta de que en el día de hoy se emitió decreto extendiendo el estado de emergencia que fuera declarado, originalmente por 25 días y ahora por 17 días más? ¿Cómo usted visualiza todo este conjunto de medidas que se han adoptado? Sí, mire, la crisis financiera global del 2008 enseñó mucho en esto, nada más. Enseñó mucho. Cuando viene un shock, en este caso de demanda y de oferta, con un componente global, ¿qué es lo que hay que hacer? En Europa cometieron el error en el 2008. En el marco de una recesión global, aplicaron políticas de austeridad, es decir, recortaron el gasto público. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que es lo mismo que se está haciendo en otros países. Primero, cómo inyectarle liquidez a la economía. Porque si no se le inyecta liquidez, de una situación de falta de liquidez, vamos a terminar en uno de solvencia y ya la crisis sería mayor. Ese es el rol del Banco Central. Entonces, el Banco Central le inyecta liquidez a la economía. ¿De qué manera lo hace? Utilizando distintos instrumentos. Por ejemplo, liberalizando el encaje legal. Uno. Puede ser como medida adicional al encaje legal, bajar las tasas de interés, por ejemplo. El Banco Central puede expandir la emisión monetaria, para citar casos de lo que hace un Banco Central. Su objetivo es generarle liquidez a la economía y lo hace a través de los bancos comerciales para que las empresas tengan acceso a un crédito más barato, hay más dinero disponible a un precio menor, entonces las empresas acuden a eso. Bien, ¿qué hace el gobierno? Esa es la parte de política monetaria de respuesta a la crisis que lo hace el Banco Central. El gobierno, a su vez, lo hace a través de Hacienda y lo hace a través de política fiscal, lo hace por otras vías. El gobierno necesita, a su vez, garantizar que si hay cierre de empresas y, por tanto, como ha ocurrido en República Dominicana, genera la suspensión de 700.000 empleos, como está el día de hoy, ¿qué se va a hacer temporalmente con esas 700.000 personas que de repente, inesperadamente, se han quedado sin sus empleos? Entonces, bueno, sabemos que en el marco del Código Laboral hay una suspensión de los contratos de trabajo que dura por 90 días. No hay Correcto. necesidad de pagar prestaciones laborales porque el contrato no ha terminado. No te me- Simplemente está suspendido. La empresa no recibe el servicio al trabajador, por tanto no paga el salario, ¿verdad? Pero tampoco la empresa exige que el trabajador, que el empleado realice alguna función. Entonces se suspende. Entonces se llega a un acuerdo, el programa FASE, ¿verdad? Un fondo de asistencia esencial para empleados, donde el gobierno aporta entre 5.000 a 8.500 pesos y la empresa otro porcentaje para completar un ingreso mínimo al empleador, al empleado, hasta que se pueda reanudar su relación laboral. Entonces, eso es por la vía del empleo formal. Por la vía del empleo informal, entonces el gobierno adopta otras medidas, la ampliación de la tarjeta de solidaridad, la incorporación de nuevas personas, ¿verdad? Y con eso trata de garantizar niveles de supervivencia a la población. Distribuye alimentos, en fin, lo que el Estado puede hacer en una situación de estado de emergencia, como usted ha dicho. Y el estado de emergencia es una de las modalidades del estado de excepción, con lo cual Claro. se está diciendo que no estamos en condiciones normales. Y en esa normalidad, el gobierno puede, por un periodo limitado, proveer eso que estamos diciendo. Porque al tiempo que está pagando porcentaje de salarios, al tiempo que amplía tarjeta de solidaridad, sus ingresos están disminuyendo. Los ingresos fiscales del Estado están disminuyendo. Ya se dijo días pasados que habían disminuido un 45% con respecto a marzo del año anterior. Por lo tanto, los ingresos también del Estado están bajando y las erogaciones están subiendo, porque ahora tiene que hacer frente a cosas que normalmente no hace.
además de continuar cumpliendo con todas las obligaciones y deberes que tiene el Estado. Entonces, lo importante es que hemos entendido que el déficit fiscal en la que inevitablemente tendrá que incurrir este gobierno y todos los gobiernos del mundo, no es algo que usted pueda demonizar por sí mismo, no es algo que resulte malo per se. El déficit fiscal es una opción de política económica que en tiempos de crisis, donde el Estado debe jugar un rol central de política de estímulo para garantizar el crecimiento, eso solamente se hace con el gasto público. Y usted verá para este año 2020 como muchas economías van a tener déficit fiscal de doble dígito, pero eso no quiere decir que es malo, sino que era inevitable para mantener el crecimiento. Usted verá también incremento de la deuda pública. Nadie se va a oponer que en circunstancias como esta se pueda acceder a un crédito. Nadie. Claro. Porque la disyuntiva es o me entra el dinero o muero de inanición. Entonces, son momentos, circunstancias que trazan la pauta. Ahora, si en condiciones normales, con buenos ingresos fiscales, un gobierno incurre en un déficit continuo, entonces porque es mal gerente. Pero lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en la Gran Depresión fue justamente eso, aumentar el gasto público generando un déficit fiscal. Pero sin eso no se sale de la Gran Depresión. Estados Unidos bajó de 9 millones de desempleados a 3.5 millones en los 8 años de Obama, porque aplicó una política que ellos llamaron de quantitative easing, ¿no? De flexibilización monetaria. El Tesoro norteamericano emitía bonos que compraba la Reserva Federal. Eso es deuda. Y en base a esa deuda, déficit fiscal, Estados Unidos pudo salir más rápidamente de la crisis que lo que hizo Europa. Europa recortó el gasto, no quiso endeudarse, se opone al déficit fiscal, 10 años de crecimiento cero. Entonces, es sentido común. Es lo que te indica, lo que las circunstancias del momento te indican. Y el momento actual para República Dominicana, como para los otros países del mundo, en Europa, por suerte, en esta ocasión se han puesto de acuerdo, con excepción de Holanda, que tiene una actitud más hostil hacia el gasto público, pero en general se han puesto de acuerdo en el Consejo Europeo y en la Comisión Europea de que lo que procede en estos momentos es inyectarle recursos a la economía. Y por esa razón hay en estos momentos una actitud más unificada en todas partes de qué es lo que hay que hacer. En fin, en República Dominicana, como política de Estado, lo que se ha hecho va en la dirección correcta. Eso va en la dirección correcta, pero será insuficiente. Y dentro de 60 días ya no sabremos cómo seguir financiando todo esto, porque hay una virtual parálisis de la economía nacional. Presidente Fernández, nosotros estamos recibiendo preguntas a través de esta plataforma, así como otras instituciones aliadas, como es el caso de Participación Ciudadana y el caso también de Polética. Y hay una pregunta bastante interesante que me permito realizar y es la siguiente. ¿Quedarse en casa es un reto para quienes habitan en viviendas con profundas carencias en servicios sanitarios y agua potable? En un eventual gobierno suyo, ¿qué propuestas plantea para mejorar la calidad de los servicios en los hogares dominicanos? Bueno, obviamente que una política de viviendas que ya hemos hecho en el pasado y que tenemos que expandir, ¿no?, a los distintos niveles. El tema del agua potable es algo que hemos trabajado mucho y tenemos clara conciencia de la necesidad de construcción y mejoramiento de nuevos acueductos a nivel nacional. Recuerde que hicimos el acueducto múltiple de la línea noroeste, el acueducto múltiple del sur del país. Construimos varios acueductos en la zona este, en la parte este de la República, pero todavía hay temas pendientes de construcción de acueductos para proveer de agua potable a toda la población dominicana. Porque a pesar de las grandes inversiones que se han hecho, todavía no hemos logrado proveer de agua potable a toda la sociedad. Entonces, ese es un gran reto que seguimos teniendo por delante, lo que yo llamo los retos de la preindustrialización que todavía están pendientes en la República Dominicana, igual que el sector eléctrico, que por más que se haya hecho aún no terminamos por resolverlo. Entonces, el tema de saneamiento, hábitat, etcétera, van a ocupar un lugar central en la agenda de un próximo gobierno nuestro en la República Dominicana. Presidente, usted mencionó la palabra retos y de la mano con los retos, precisamente los jóvenes emprendedores y gran parte de la membresía de Ángel está viviendo esta situación que la ha golpeado duramente. En ese sentido, ¿qué mensaje, qué reflexión, qué propuestas, qué alternativa usted dentro de su condición de exmandatario y actualmente candidato nuevamente a la presidencia de la República pudiera exhortarle precisamente a ese gran grupo de jóvenes emprendedores, innovadores, que se han encontrado en una situación que nadie, obviamente, al igual que el mundo, no se esperaba,
pero que han tenido que sacrificarse. Y dentro de ese sacrificio está en juego la estabilidad de esos negocios, de esas empresas. ¿Qué en ese sentido usted pudiera comentarnos? Mira, Radamés, yo pienso que toda crisis hay que verla en su evolución en el tiempo. Todo pasa por etapas, son fases que se van desarrollando. Hay un corto plazo que luce sombrío, un corto plazo que luce aterrador y que la gente hasta se asusta y me voy a arruinar y se va a perder todo. Eso es el corto plazo. Pero las cosas van evolucionando y sobre la marcha se van encontrando soluciones creativas, inteligentes que nadie había previsto. Así como la crisis ha sido inesperada, también las soluciones nadie ha previsto cómo que se van a hacer, pero van naciendo. Porque uno ha aprendido de la vida y de la historia que nada es lineal, nada ocurre linealmente, todo fluctúa hacia arriba y hacia abajo. Y todo el mundo en algún momento se cae. Se caen los niños, se caen los adultos, se caen las naciones, se cae el mundo. Lo importante es que después que usted se caiga, aprenda a pararse y ponerse de pie. Y eso es lo que va a ocurrir aquí en la República Dominicana y lo que va a ocurrir en el mundo. Nos pondremos de pie. Esta crisis se va a superar. Esta crisis la vamos a vencer. Como se han vencido todas las crisis, como la humanidad siempre ha salido más fortalecida de cada crisis. Hay muchas lecciones que nos deja, por supuesto que muchas lecciones, sobre todo la fragilidad de todo, de que todo, por más grande y más poderoso que usted lo vea, puede ser postrado de hinojos, colocado de rodillas, por una cosa tan invisible como un microorganismo que para ser visualizado hay que colocarlo en un microscopio. Eso no visible al ojo humano es capaz de poner de rodillas momentáneamente a toda la humanidad. Esa es la gran lección. Aprender la vulnerabilidad y la fragilidad de todo lo que existe. No hay poder en el mundo, no hay dinero en el mundo, ni político, ni económico, ni nada, que sea invulnerable. Entonces, eso permite ser más humilde, ser más tolerante, más comprensivo y, por supuesto, entender que usted no está solo en el mundo, que tiene que ser parte de una organización, de una entidad mayor. Entre todos juntos, unidos, siempre podemos vencer toda la crisis, podemos vencer todas las vicisitudes, todas las dificultades, todos los obstáculos siempre se vencen con inteligencia, con buena fe y sobre todo teniendo fe, la fe en el Todopoderoso, tener fe en Dios, porque este mundo, por más ciencia y más inteligencia, todavía no hemos logrado entender dos cosas, ni el milagro de la vida, ni el enigma de la muerte. Y eso solamente es por la fe que se tiene en Dios. Este es un pueblo cristiano, este es un pueblo con una fe profunda en Dios, y yo estoy seguro que Dios no nos va a dejar de protegernos. Así que tengan fe, los jóvenes empresarios, que tenga fe todo el pueblo dominicano, que este Conaví lo vamos a vencer. Presidente Fernández, usted mencionó de obstáculos que se han presentado y dentro de obstáculos nosotros tenemos un tema muy importante y es el tema de las elecciones, la celebración, la celebración de esa asamblea electoral tal cual lo dispone la Constitución de la República, pautada originalmente para el tercer domingo de mayo, ese 17 de mayo. El órgano rector electoral realizó un proceso de consultas a las organizaciones políticas organizadas, en la cual Fuerza del Pueblo emitió una comunicación dando su opinión al respecto. A tan solo horas tuvimos conocimiento de una decisión del Pleno de la Junta Central Electoral con relación a la fijación de fecha, tanto para el tercer domingo de julio, el primer domingo de julio, como el tercer domingo de julio, en caso de una eventual segunda vuelta. Presidente Fernández, no, aquí la plataforma me está dando un anuncio de que queda minuto y 30, o sea, 90 segundos, una síntesis con relación a ese tema y de verdad que agradecer su apoyo en caso de que se corte la conexión. Yo creo que una solución inteligente, Radamés, obviamente no podía ser en mayo. En junio todavía está la incertidumbre, sobre todo el voto en los Estados Unidos de los dominicanos que están en el exterior. Julio puede ser una fecha adecuada y esperemos que así sea, que no tengamos que cambiar y que todo pueda resolverse antes del 16 de agosto para que el próximo gobierno, las próximas autoridades asuman su mandato en el plazo concebido por la Constitución de la República. Presidente Fernández, como estamos contra el tiempo, quiero finalizar simplemente agradeciendo de verdad su tiempo, haber accedido a conversar con nosotros, tanto con Ángel, su membresía y demás personas que han sintonizado. Para nosotros ha sido un gran honor.
reiterarle a todos los que están sintonizando que pueden acceder a la página de ANGE para llenar su formulario de inscripción y recordar que ANGE desde hace 41 años agrupa ese grupo representa el pensamiento de los líderes empresariales jóvenes de la República Dominicana y sobre todo que tienen su deseo de colaborar a una mejor sociedad. Presidente Fernández, muchísimas gracias.